Hola, hola mi gente linda que me hace la bondad de ponerse a escuchar un poquitito de lo que yo quiero contarles. Vengo en esta ocasión a hablarles acerca de otro caso que tiene que ver con cosas criminales y también con religiosidad. Y en este caso, pues como dicen por ahí, quien habla de su casa ni aunque se le esté cayendo, pues a mí me va a tocar hablar de nuestra casa o de mi casa. Porque el caso que he encontrado en esta ocasión es de miembros de la Iglesia de Cristo, la Iglesia de Cristo a la cual yo pertenezco. Y puedo decir orgullosamente pertenezco. Pero quiero en este caso pues hablarles acerca de un suceso que además de que generó algunos documentales, algunas investigaciones bastante importantes allá en Estados Unidos, también se generó por este caso una película. Y esa película se llama La esposa del pastor. Se encuentra acá en YouTube, se puede ver, ahí está disponible. Yo la intenté tener algún tiempo en este canal, pero pues YouTube me regaña y me dice que es un contenido que no ha sido generado por mí. Y aunque no intente monetizarlo, pues igual sanciona al canal completo. Pero igual puedo compartir el enlace o voy a ver si puedo poner algunas imágenes por acá, aunque la verdad es que la película pues digamos no hay algunas imágenes en las cuales podamos basarnos para poder hacer la conversación de este día. Pero ¿qué es lo que sucedió en este caso? ¿Por qué fue que se le ha dado tanto seguimiento a esto que pasó? Habiendo tantos crímenes en pues todos los países, Estados Unidos no es la excepción, pero habiendo tantos crímenes, ¿qué es lo que ha generado que este caso se viese en tantas noticias, en tantos documentales, más que todo en inglés obviamente? Y en algunos programas muy importantes como es el caso del programa de Oprah. ¿Qué fue lo que generó toda esta curiosidad en las personas? Lo generó algo que es pues lo que a nosotros también nos trae a comentar este suceso. Y es que el esposo, el que fue desvivido, era un predicador de la iglesia de Cristo, un hombre bastante joven y ella también era una mujer muy joven, supuestamente servidora de la iglesia, una mujer fiel y dispuesta a colaborar en todo lo que la iglesia le pidiere. Esto sucedió el 22 de marzo del 2006 en un lugar que se llama Selmar o Shelmar, Tennessee. No sé cómo es la pronunciación. En algunos lugares lo he visto escrito con H y en otros sin H, pero pues es en el estado de Tennessee. Lo que pasó fue que Mary Winkler, que es una mujer, esposa de un pastor, madre de 3 niñas, que tenía en este tiempo 32 años, le quitó la vida a su esposo en la casa que era la casa asignada para los predicadores en su congregación. Su esposo era Matthew Winkler, de 31 años, y las noticias decían de él que era un popular ministro religioso. No sé sinceramente hasta qué punto esa popularidad pudo haber sido antes de que este caso sucediera, porque pues la Iglesia de Cristo no se caracteriza mucho por
que sus predicadores se muestren así de esta manera como para decir que era pues tan popular. Podía haber sido popular en su comunidad, aunque en unos documentales he visto que allí hay muchas congregaciones, muchas iglesias de diferentes denominaciones. Entonces en realidad él pues no era tan único. A lo mejor esto de ser un popular ministro religioso pues es parte del morbo que se le pone después a las noticias, porque anteriormente pues no hay en realidad pruebas de que él haya sido una persona conocida, por lo menos en todos aquellos lugares, y que haya tenido gran notoriedad, sino que esto es hasta que él ha sido asesinado por su esposa. Ambos eran pertenecientes a familias religiosas, a familias que eran también miembros de la Iglesia de Cristo. Por lo menos Matthew era bisnieto de predicadores en aquel lugar. Eran 4 generaciones ya con la de él que se dedicaban a lo que era la predicación. La familia de ella, de Maris, se dedicaba pues a otros asuntos, pero igualmente eran miembros reconocidos de la iglesia. Habían estudiado ambos en universidades cristianas y no terminaron sus estudios porque se casaron demasiado pronto después de haberse conocido. Todavía estaban estudiando, entonces no habían finalizado su estudio, se casaron y pues empezaron a afrontar lo que significa los gastos de familia y el tratar de sobrellevar pues lo que eran 3 hijas, siendo ellos bastante jóvenes y aparentemente no estando titulados. Sus salarios eran pues bastante menores a lo que podía haber sido en unas personas que ya tenían una titulación. Cuando Mary mató a su esposo después de asesinarlo, en ese mismo momento en el cual en horas de la mañana ella le dispara con una escopeta, ella toma a sus 3 niñas y se van para la playa. Ella quería llevar a sus niñas a tener un buen momento. Ella luego dice: mis hijas no conocían la playa y yo quería pues brindarles un buen momento después de esto que había pasado. Fue un intento de ella por hacerles pasar a las niñas unos buenos ratos antes de lo que ella sabía que ya le esperaba, que era obviamente pues el ser detenida por las autoridades, y sus niñas ya después de esto no iban a tener papá, tampoco iban a tener mamá. Entonces aparentemente ella, en un gesto entre disociativo y pues difícil de comprender, lo que hizo fue tomar sus 3 niñas, tomar el carro, irse para poder conocer 2 estados. Se cruzó 2 estados y llevó a sus niñas a la playa. Ella dice para tener un buen recuerdo, para que las niñas pues tuviesen esa última imagen de ella. Y entonces se da una persecución cuando se descubre que ha sido ella quien ha hecho lo de su esposo. Se da una búsqueda porque primeramente se suponía que las niñas podían estar en peligro y que ella misma podía estar en peligro en un principio, porque se pensaba que alguien pudo haber entrado a la casa, hacerlo de Matthew y tomarlas a ellas secuestradas. Luego se descubrió que no estaban secuestradas, sino que estaban con su mamá y que había sido ella quien había cometido el hecho. Entonces se giró orden de captura para ella y de recuperación para las niñas. Y eso es lo que se hizo. Finalmente, a la hora del juicio, ella hizo muchísimas declaraciones en las cuales deja ver a Matthew como un hombre mentiroso, déspota, desalmado
ingrato, vulgar, de todas las maneras que nosotros nos podamos imaginar lo que es un mal hombre. Nada que ver con el hombre que se presentaba en el púlpito. Pero yo no quiero poner las manos al fuego ni por ella ni por él, porque también hay algunas circunstancias que nos hacen suponer que esto tampoco fue tan así y que ella, tan disociada de la realidad, no se encontraba. Entonces vamos a ir viendo poco a poco qué fue lo que pasó. En la película se puede ver que empieza pues con las escenas de llamar a la policía y luego ponen una predicación en la cual Matthew está hablando acerca de lo que es la importancia de las mujeres, pero siempre tratándolas como si ellas son partes servidoras del hombre, elogiando un poco su papel, pero siempre dejando en claro el lugar en el cual la mujer tiene que estar. Y al parecer, esa predicación con la que él inicia o con la que se inicia la película, cuando él está hablando sobre ética y valores, quiere significar como lo que es una parodia de lo que era su vida. Porque recordemos que la película no es una producción cristiana, sino que es una producción del mundo, el cual toma los elementos que quiere tomar, obviamente para dejar a la religión y para dejar pues a un hombre de Dios por los suelos. Entonces aparenta como que esa predicación con la cual él está hablando de valores y está hablando acerca de ética es como un chiste en verdad de lo que era su vida. Él habla muy bonito acerca de las mujeres, las está elogiando en público, diciendo que especialmente su mujer es una excelente mujer, una excelente madre. Luego podemos ver que cuando él está saliendo regaña a una de las niñas por unas sandalias, por unas chanclas que la niña lleva, que para él no son adecuadas porque supone que tienen que ir con zapatitos de día domingo a la iglesia. Y entonces le dice, todo lo que hagáis o digáis me representa a mí. Ustedes son las hijas del pastor. Y estas palabras son unas palabras que muchas personas tienen que cargar, por lo menos en muchos ámbitos religiosos, en los cuales se supone que los hijos del pastor tienen que ser perfectos en todos los aspectos, aunque para esto se tenga que ejercer un dominio o una fuerza que es prácticamente desmedida para los otros miembros de la iglesia. A los demás miembros de la iglesia se les trata con más suavidad, con más cariño, pero a los hijos del pastor o a la familia del pastor se le trata de una manera muy rígida, muy estricta. Este mismo muchacho, Matthew, lo sabe, que todos los ojos están puestos en ellos. Y eso es algo que para bien o para mal, pues se puede vivir en carne propia, en la cual estamos acostumbrados a suponer que los hijos del pastor, como le digo, no pueden dar un paso en falso. Está toda la congregación pendiente de cómo hablan, cómo se visten, cómo se comportan, todo tiene que ser al punto perfecto, que no den nada de qué hablar. Y esto es lo que Matthew le dice a sus niñas. Ustedes son pues mi representación, la gente las está viendo a ustedes y no van a hablar de ustedes, sino que van a hablar de mí cuando algo no esté como debe estar. Hablan en las reuniones familiares acerca del divorcio y lo mencionan como que es el peor fracaso que una mujer, especialmente una mujer, puede tener en su vida.
El divorcio no es una opción, dice Mary en alguna ocasión. Y ahí vemos una discusión en la cual una muchacha aparentemente ha pedido ella el divorcio y la están criticando porque están diciendo es que ella no se educó o no se crió en los caminos de la iglesia de Cristo, sino que ella trae otros principios y por eso es que para ella es más fácil pedir esto que es el divorcio, que para nosotros es como ver al diablo. Y en cuanto a lo que es el divorcio, pues hay muchísima tela que cortar, muchísimas cosas que decir respecto de ese tema, pero es cierto de que la iglesia no recomienda en ningún momento el divorcio. Nosotros no podemos ir y decirle a la gente divórciense porque procuramos por el matrimonio, procuramos por las relaciones sanas, pero también es cierto que podemos encontrar muchos pasajes bíblicos en los cuales basarnos y decir el Señor no nos ha llamado a esclavitud, no nos ha llamado a estar sufriendo. Un hombre que está dándole mala vida a su mujer no puede estar sirviendo en el púlpito, no puede ser un predicador y muchísimas cosas así que se pueden tomar en cuenta como para poder decir el divorcio no es una cosa cerrada que se diga no existe. También es cierto que dependiendo de cuáles hayan sido las causas del divorcio, pues muchos predicadores quedan ya digamos, marcados de por vida. No es un juego en el cual se deben o se pueden estar divorciando 3, 4 veces y continuar como si nada ha pasado. Porque si sucedió un divorcio, si una pareja no pudo llevar su matrimonio, quiere decir que hay algo en ellos que tienen que revisar y que tienen que reparar. Porque si están teniendo un fallo 1, 2, 3 veces, sea de su carácter, sea de lo que sea, que tienen algunos pecados ocultos que nada más que salen a la luz en el interior del hogar, tienen que arreglar esa situación. No se soluciona con estar cambiando de esposa o con estar cambiando de esposo, como se hace libremente en otros lugares. Entonces, lo que ellos dicen es cierto, el divorcio no es algo que se ande recomendando a diestra y siniestra. Pueden haber diferentes motivos para el divorcio, pero tampoco es una carga que se le tiene que imponer a la persona que aunque esté recibiendo maltratos, que aunque esté viviendo la vida que esté viviendo, tiene que seguir en esa situación. Entonces, allí lo dicen como que la persona que está pidiendo el divorcio es Satanás mismo y pues ya va directo para el infierno y la verdad que hay muchísima tela que cortar respecto de esa situación. También podemos ver que económicamente esta pareja, este hogar vivían a raya. Él dice que tiene que solicitar un aumento a la iglesia que lo está sosteniendo, en la cual él está predicando, y su esposa lo apura prácticamente para que él pida ese aumento. Entonces uno se pone a hacer números, a hacer cuentas y a tirar líneas, como se dice, y puede ser que le pagaban, no le podían pagar menos del mínimo permitido en un país, muchísimo menos en Estados Unidos, que todo es con contratos. Le daban la casa pastoral para que viviera con impuestos pagados, la mayoría de los que yo he conocido. Entonces, vivir en una estrechez económica teniendo un salario por lo menos mínimo o básico. Podemos ver que él también hacía horas clase en algunas instituciones y ella también era maestra, por lo menos por algunas horas en unas escuelas. Y la vemos allí atendiendo en una pastelería que aparentemente también era empleada de una venta de panes. Entonces, habían ingresos, eran 3 niñas, es cierto, habían ingresos,
limitados aparentemente, y esto orilló a una situación un poquitito más adelante en la cual puede haber sido la que generó lo que fue el final de Matthew. Pero definitivamente muy mal que ellos no tengan una educación financiera, digamos, como para poder vivir con lo que tienen o para poder tener la capacidad de pedir un aumento. Si sabe que está recibiendo menos de lo merecido, lo justo es que pida que se le ponga pues un poco más, o que se considere todos los gastos que él está teniendo. Pero según lo pinta la película, por lo menos, es como que si él está viviendo por debajo de lo que tiene que estar viviendo. Es cierto que en la iglesia no se reciben diezmos, la vida de pastor no es una vida espléndida, o la vida de predicador no es una vida espléndida en la cual se vaya a quedar con una cantidad del dinero que se está recibiendo, sino que están los ancianos, están los diáconos que están decidiendo cuánto va a recibir el predicador. Pero tampoco se puede asumir como que es una persona déspotas que están haciendo a esta pareja vivir por debajo del nivel de las demás familias, como se intenta ver en esa película. Si tan mal estaban las cosas, entonces podía decir: yo nada más voy a venir el domingo y voy a buscar otro trabajo en otro lugar porque esto no me está funcionando. O ella podía también buscar un trabajo, pero de alguna manera se podía conseguir el hecho de no vivir tan a raya. Por esto es que ellos se ven obligados, o por lo menos se lanza, digamos, la piedra, como que por esto fue que se vieron ellos obligados a utilizar unos cheques fraudulentos que venían de por allá, pues esos países que algo compleja la manera en la cual se depositaba un cheque. Ese cheque no tenía fondos, pero sí te lo pagaban, y luego el cheque rebotaba, y pues se hizo de esa manera un movimiento en el cual ella terminó endeudada con mucho dinero. Otra cosa es que no podemos vivir de las apariencias. Como le digo, si no está funcionando solamente por el nombre de decir son los predicadores, son la familia pastoral, eso no puede funcionar. O sea, hay que ser acordes a la realidad. No estamos recibiendo lo adecuado, estamos viviendo mendigando comida, no se puede vivir de esa manera. Si bien es cierto, como ya se lo dije antes, la iglesia no tiene pastores que vayan a vivir de la manera más espléndida del mundo. No hay una ambición de dedicarse a la predicación en la iglesia de Cristo por los maravillosos sueldos que se tengan, pero tampoco es justo hacer entender como que viven mendigando comida. O sea, eso también es triste, es lamentable que se haga de esta manera la presentación, digamos, de lo que es la iglesia. Ella interpretaba el papel de la mujer del pastor. Y cuando le digo interpretaba, le estoy hablando de una actuación, de una actriz. Aun cuando ya el delito se había cometido, cuando ya ella está detenida y acepta que ella lo ha hecho, las autoridades aceptan y le dicen: usted fue y esto es lo que pasó. Aún en ese momento, aparentemente, ella está dispuesta a que su esposo quede con un buen nombre y sea ella nada más la que se vea como culpable. No quiere decir nada malo de su esposo, pero se le presenta también como una mujer muy ansiosa, como una mujer que en una escena la podemos ver también fumando un cigarrillo, y eso es un síntoma claro, una muestra clara de una tremenda ansiedad que ella estaba manejando.
Y eso del cigarrillo es nada más que una materialización o una forma externa de poder decir, habían muchísimas más situaciones en ella que estaba ocultando que no podía demostrar a todas las personas. Una asesina a sangre fría que se salió con la suya. Esto es lo que dicen muchos análisis, muchos comentarios que yo he estado revisando para poder hablar yo acerca de este tema. Y como ya les dije, yo no voy a poner las manos al fuego, pero sí voy a contar mi punto de vista y los puntos que hay también para poder decir pudo suceder así o no pudo suceder de esta manera. Al final de todo el juicio, ella nada más que pagó 60 días ingresada en un hospital psiquiátrico y tan solo 7 días en la cárcel. Es prácticamente una pena o una condena de risa la que esta muchacha recibió. Algunos analistas han considerado también el hecho de que puede ser que ella pensaba en verdad darle fin a sus niñas y posiblemente darle fin a su vida misma cuando ella salió con sus niñas que las llevaba a la playa, porque el viaje que ella hizo era nada más que con su camioneta con muy poca gasolina, llevaba muy poco dinero, no llevaba planes para nada, sino que únicamente empezar a conducir para Alabama. Entonces, algunos han interpretado esto como que su intención era que en ese viaje también le iba a poner fin pues a toda su familia, porque aparentaba como que no había un plan, no había dinero suficiente para el viaje, ninguna preparación. Entonces se supone, viéndola pues desde el punto de vista digamos muy escabroso, que ella pudo haber querido intentar hacerle también lo mismo que había hecho con su esposo a sus niñas y quién sabe si también a ella misma. Me parece a mí que la película es en realidad, a pesar de que han querido mostrar lo que es la iglesia, lo que es el predicador, su figura, han querido dejar, digamos, por el suelo algunas cosas acerca de lo que es la iglesia, hacerla quedar mal, pero también siento que es bastante suave. Usa un lenguaje muy apropiado en donde no se encuentra el verdadero momento de quiebre de la pareja. Ella después narra y dice pues todo lo que supuestamente ha sufrido, lo que supuestamente ella ha vivido, pero lo viene narrando, dice que desde los primeros días de casados él tuvo un cambio, él fue un hombre completamente distinto al que anteriormente había sido. ¿Cómo pudo ella tener una imagen perfecta de lo que era aquel hombre si nada más que se habían conocido unos 3 meses antes de casarse? Entonces también la figura que ella tenía de lo que podía ser la personalidad de su esposo era muy escasa, como para venir a decir después de que tuvo un cambio radical. Si los primeros 3 meses fueron nada más que de conocerse, de verse en la universidad un ratito donde ellos estudiaban, y ya luego la vida de esposos obviamente tuvo que haberle significado a ella un gran cambio. En el programa de Oprah, cuando ella va a esta entrevista, se presentan a los hombres de la iglesia como hombres dominantes, como hombres que siempre están dando órdenes, que son ellos los que mandan y que la mujer nada más que se tiene que comportar de manera sumisa, obediente y que siempre tienen que mostrar una fe inquebrantable. Y en lo único en lo cual yo estoy de acuerdo con este planteamiento y con esta situación es en que se debe tener una fe inquebrantable.
porque yo siempre voy a hablar desde el lugar en el cual yo estoy parada. Y puedo decirles con todo el corazón, hay hombres malos y yo los he tratado en casos de violencia doméstica. Hay algunos que se atreven a estar en el púlpito sabiendo que están maltratando a su esposa, pero los cuñados míos, los parientes que yo conozco, mi esposo, mi hijo, muchos hombres que yo tengo, ¿cómo puedo decir? La vivencia misma me consta y puedo decir yo, o sea, este concepto de decir la mujer nada más que va a decir que sí y agachar la cabeza siempre está muy alejado de la realidad que nosotros vivimos. Entonces, en ese aspecto pienso que es nada más que una intención de hacer quedar mal la iglesia, el predicador, la figura del hombre en cuanto a qué es lo que hace en la iglesia. Dice ella, manifiesta que su intención nada más que era llamar la atención de su esposo con el arma que llevaba para la habitación para poder hablar con él. Ella únicamente quería que él la escuchara y que le ayudara a solucionar lo de los cheques que ya se le había venido encima, porque lo de los cheques que ella estuvo depositando cheques, abrió como unas 5 o 6 cuentas en diferentes bancos, en los cuales hizo un esquema que depositaba un cheque, lo pagaba con otra cuenta, lo pagaba con la otra, y eso no se podía sostener por demasiado tiempo. Hubo un momento en el cual los cheques rebotaron todos por completo, ya había ido pagando la cuenta anterior con la anterior con la anterior, y entonces llegó el momento en el cual le estaban ya llamando del banco diciéndole tiene que venir a solventar esta situación. Ella declara que esta idea de los cheques fue de su esposo, pero según investigaciones, el esposo no tenía conocimiento del lío en el cual ella se había metido con ese primer cheque que era como de 5,000 o 6,000 dólares, que era el primero que ella había depositado, y de allí cobró el siguiente y fue haciendo una acumulación de deuda que ya iba por los 17,000 dólares. Entonces le llaman del banco y le dicen que tiene que presentarse a solventar esa situación. Y ella le dice a su esposo que le tiene que ayudar porque supuestamente, según declaraciones de ella, porque ya no se puede entrevistar al muchacho para preguntarle, según declaraciones de ella, la idea de utilizar ese cheque fue de él. Y la idea de que ella lo hiciera a nombre de ella, en cuentas de ella, también fue de él, porque él no se podía ver involucrado en estas situaciones por su trabajo en la iglesia. Entonces ella dice que ella intentó hablar con él no le prestó atención, ella quiso que él solucionara, que la acompañara al banco para solucionar esto. Él le dijo, ese es tu problema, tú te metiste en eso y tú tienes que ver cómo lo solucionas. Y que ella tomó la escopeta nada más que para decirle, hablemos, me vas a escuchar si yo tengo una escopeta en mi mano. Pero nosotros podemos ponernos a pensar en ese aspecto, en algunos detallitos que nos indican que su intención no era nada más que él la escuchara. Porque el ruido que iba a hacer la escopeta cuando se cargara para que la bala estuviese lista para dispararle, iba a hacer mucho ruido. El arma estaba en el closet de la habitación. Ella se llevó el arma para el pasillo y allá en el pasillo hizo el ruido que era el de dejar ya pues la bala, se llame como se llame, ya lista para dispararse. Entonces cuando ella entró a la habitación de regreso, ya ella traía el arma lista solamente para dispararle. ¿Pudo haberse leído un disparo? Sí, pero fueron dos los que él recibió y él estaba de espaldas.
Entonces, estos son detallitos a los cuales uno les puede prestar atención. Ella dice que fue accidental, que intentó hablarle, que en eso se disparó una vez, pero una vez puede ser accidental, 2 veces ya es otra cosa. Y él estaba vivo por varios minutos después de esto, pero ella también desconectó el teléfono que estaba ahí en la habitación. Entonces, esos son detalles a los cuales uno le puede poner cuidado y decir, entonces no fue tan sin intención, no fue tan nada más que decir porque yo quería hablar con él, sino que algo más podía haber en su mente. En sus declaraciones, cuando la llegan a ella a buscar los abogados para poder preparar el caso, ella dice que su esposo era una persona completamente distinta en su casa a la que era en público y mucho menos al espléndido predicador que él era. Habla de cómo él no estaba contento con nada. Dice que la criticaba por todo, si tenía el cabello largo, la criticaba por el cabello largo, si se lo recortaba porque se lo había recortado, que si estaba muy flaca, que si estaba muy gorda, que si la ropa que estaba usando, que si la comida nunca estaba bien. Ella asegura que todo eran nada más que críticas las que recibía de su esposo. Dice que la humillaba por su físico, por su ropa, porque no sabía cuidar a las niñas o no sabía guiarlas de la manera adecuada, que él tenía también un nivel de ira bastante grande. Y para este nivel de ira es uno de los pocos en los cuales se encontró algún soporte externo, digamos, para poderlo decir, porque salió una vecina por ahí a decir que él había amenazado a su niño por el perro que el niño tenía, que él le dijo, ese perro lo voy a terminar matando, porque el perro pues era de una de esas razas que son peligrosas y a él le parecía que no era un perro adecuado para vivir en una comunidad donde habían niños. Entonces usó palabras bastante fuertes para un niño respecto de su perro. Cuando la mamá vino a reclamar por lo que había dicho, porque ella dice que le dijo a su hijo, no puede ser porque él es el pastor de la iglesia, él es el predicador, entonces no se puede expresar de esa manera. Cuando ella vino a platicar esto con el pastor, él le dijo nuevamente, ese perro es muy peligroso para esta comunidad y si no lo mantienen alejado, yo lo voy a terminar matando. Entonces, esa situación se calificó como la ira que él sufría y su imposibilidad para contenerse respecto de estas situaciones. Luego se dice que él era muy grosero con ella y con los niños, actuaba por medio de gritos, por medio de insultos, que había mucho maltrato para con las niñas, que él no tenía ninguna paciencia para poder tratar con las niñas, que no soportaban que ninguna cosa se saliera de su lugar, no soportaba que la niña se despertara, la más pequeñita andaba por 1 año, que se despertara cuando él todavía estaba durmiendo y que le interrumpiera su sueño. Entonces, no era un hombre cariñoso y amoroso como se presentaba en las predicaciones. Dice también de que él tenía ciertas conductas erráticas, dice ella, como si estaba influenciado por alguna medicina, alguna cosa rara, porque sus conductas eran pues bastante locas, bastante erráticas. Habla también acerca, y de esto presentó supuestamente pruebas, de que él le pedía cosas raras cuando ellos estaban en la intimidad, que le pedía que se disfrazara con unos tacones exagerados, una peluca rubia, como si él no estaba con su esposa, sino que estaba con una mujer extraña, con una mujer de la vida alegre. Entonces, obviamente esto y acompañado a que también dijo ella de que la obligaba a ver pornografía, todas estas cosas hicieron un
un escándalo, digamos, en lo que era la gente que estaba escuchando, porque toda esta comunidad de Tennessee, todos esos alrededores, son unas comunidades que son muy cristianas, en las cuales hay muchas iglesias de diferentes denominaciones y en las cuales pues son muy conservadores y muy dados a la familia, a la tradición y a todas esas cosas. Entonces, cuando ella habló de estos temas y dijo que esas eran sus inclinaciones, que esos eran sus deseos, que eso era lo que él la obligaba a practicar, entonces la iglesia, los medios, las noticias se escandalizaron en gran manera porque parece que estaban hablando de un monstruo de ultratumba en lugar de un predicador de una iglesia. Eso ni siquiera se podía esperar de un hombre ligeramente educado de su comunidad, muchísimo menos del que era predicador de su iglesia. Entonces, esto escandalizó muchísimo. Definitivamente todas las conductas, si es que él las tuvo, como por ejemplo el de ser grosero, el de gritar, el de insultar, el de humillar, todas esas cosas, el enojo, la ira, la poca paciencia, todas esas cosas obviamente que no van a ser aplaudidas en ninguna manera. La Biblia nos manda y nos enseña cómo es que tiene que comportarse el hombre de Dios. Entonces, no vamos a aplaudir si es que él llevaba a cabo todas estas conductas, si es que él era un actor nada más en el púlpito y en su vida se guiaba de otra manera. Pero para todo esto que ella dijo, solamente estaba como prueba la testigo que fue a decir lo del perro, con lo cual se comprobaba la ira de este hombre, el enojo y el no poder tratar con las otras personas, y la ropa, los tacones, la peluca que ella llevó para decir que él la obligaba a hacer esas cosas raras. Dijo que la idea de la estafa que se hizo con los cheques fue de él, y con esta se hizo un esquema bancario ilegal que es pues difícil de digerir, porque es como cuando a una persona le aprueban varias tarjetas de crédito, entonces con el saldo de una paga lo de la otra y con lo de la otra paga lo de la otra, pero va a haber un momento en el cual ya la última ya no hay con qué pagarla. Entonces, como ya hago todos los saldos de todas las demás tarjetas, pues ya la última obviamente ya le va a estar exigiendo que le pague. Y así va a ir, va a dejar de usar esta, va a la otra hasta que se queda solamente con la única que tenía pues con poco saldo, pero ya tiene todas las demás con deudas. Entonces, aparentemente, dijo ella, esto fue idea de él, porque no podíamos solventar los gastos de la casa, los gastos de la familia con su ingreso. Entonces llegó este primer cheque, que era un cheque estafa, un cheque piramidal que viene y que le dicen a usted, si usted lo deposita y lo cambia, nos tiene que dar tanto, y entonces ellos lo utilizaron, y al parecer pues ya después de esto fue que se fue generando toda esta situación. Ella asegura que él tenía conocimiento, que estaba siendo, digamos, no guiada, sino que obligada por él a hacerlo. Pero lo cierto de esto, cuando se van a las buenas investigaciones, es que ella, cuando empezó a recibir cobro de los bancos y a recibir pues ya los reclamos para poder hacer estos pagos, ella fue a los bancos y cambió la dirección para que los cobros no estuviesen llegando a su casa, sino que los recibía en un código postal, en un lugar en el cual nada más ella tenía acceso. Entonces, si él tenía conocimiento de esta situación, de estos cheques que estaban rebotando, ¿por qué fue que hubo necesidad de cambiar el lugar en el cual se recibía esta correspondencia? Si él tenía conocimiento, hubiesen recibido nada más los cobros y
podían irlos haciendo a un lado nada más sin prestarles atención. Pero ese detalle de ella haber cambiado en los bancos la dirección para recibir estos reclamos también lo deja a uno en qué pensar. El día en el cual sucedieron los hechos, ella estaba trabajando como sustituta, cubriendo unas horas en una escuela. Y dicen los compañeros de trabajo que todo el día la vieron hablando por teléfono y bastante exaltada, bastante molesta hablando al teléfono, aparentemente con los encargados de los bancos que le estaban haciendo los cobros que ella tenía que remesar. Durante ese día, por teléfono también, hizo varias transferencias bancarias. Lo que podía mover de una cuenta, lo movió a otra y eso estuvo haciendo en todo el día, pero no pudo solventar la deuda completa. Entonces, de todas maneras, ella tenía que ir el siguiente día con su esposo al banco porque ya había tocado las cuentas que eran mancomunadas, ya se había salido de todas las cuentas que ella tenía, había tocado las cuentas de él, estaban rebotando los cheques, entonces ya tenía que ir con él a presentarse al banco y a decir cómo iban a solucionar esa situación. Y aparentemente por esto fue que ella estaba tan alterada y tan asustada. Cuando fue detenida, todo aparentaba como que ella era culpable y pues allí se solucionaba la situación. Culpable de homicidio en primero o segundo grado se maneja allá y pues aparentemente iba a ser todo muy sencillo. Pero llegaron unos abogados que buscó el hermano de ella, que eran unos abogados que se dejaban impresionar por lo que ellos llamaban causas controvertidas. Entonces dice que vieron el caso de ella, una aparente mujer sumisa, callada, obediente, que había actuado nada más que en defensa porque su esposo la estaba obligando a hacer muchas cosas. Entonces, estos abogados de renombre que llegaron a defenderla fueron los que propiciaron que en el perfil de ella como mujer se potenciara, se exaltara o se le diera más lugar al perfil de una mujer abusada. Y sabemos perfectamente qué esperar cuando se está poniendo el perfil de una mujer como una mujer sumisa, obediente, abusada por su esposo, que es un hombre déspota, dominante, pues ¿qué podemos decir? Una palabra sencilla, ¿verdad? Para no ofender mucho. Pero lo que se puede esperar cuando estos abogados empezaron a presentarla a ella de esta manera, obviamente era hacerlo quedar a él como lo peor del mundo y pues levantar su imagen para conseguir una condena mínima. Expusieron el caso antes de que se expusiera en el juzgado, lo expusieron en los medios. Y como es una comunidad tan conservadora, como les dije anteriormente, obviamente se escandalizaron y dijeron no puede ser que un hombre así haya estado predicando, haya estado maltratando tanto a esta pobre mujer. Ellos presentaron como que todo el tiempo, desde los primeros días de matrimonio, hubo abuso físico, mental, psicológico, económico y sexual. Se encargaron de darle forma a cada pequeño detalle en el cual una persona también de la iglesia declaró que cuando estaban en una reunión, todos comiendo juntos, y ella estaba comportándose muy sociable, muy bien, muy chévere, muy platicadora, y que de repente él notó que cuando su esposo entró,
ella pues bajó el tono de voz, se puso un poco más tímida, bajó la mirada y que esto quería decir que ella sufría todos los abusos de los cuales se estaba hablando. También se dijo que esto podía haber sido lo que ella hizo. Además, los abogados, además de presentar como que ella había sido abusada en todos los aspectos en su matrimonio, presentaron también como que había sufrido un trastorno de estrés postraumático. Por la muerte de una hermanita suya, no se declara bien en qué edad murió la niña, si era niña, pequeña, qué edad tenía ella cuando murió su hermanita, pues tampoco está muy claro, pero también dejan ver como que los culpables de este estrés postraumático que ella tenía es también la iglesia y su forma de tratar estos temas. Porque dicen claramente, la iglesia no permitió que ella recibiera apoyo psicológico en la escuela. La iglesia hizo de cuenta como que la muerte de su hermanita se iba a solucionar nada más que con oración y cantos. Y que esto le generó a ella un estrés postraumático. Y aquí tengo yo también que hablar. Porque si bien es cierto que la muerte de un hermanito puede ser una cosa que no hay cómo expresarla, cuando son niños no es fácil hablar del tema, afrontar el tema. También es cierto que por lo menos de este lado del mundo, en nuestros países, se nos muere uno, dos, tres, cinco gentes y pues no tenemos acceso a apoyo psicológico, no porque la iglesia nos lo impida, no porque el predicador nos vaya a castigar por hacerlo, sino que simple y sencillamente no hay acceso a tenerlo. Y eso no conlleva que las personas anden teniendo esta manifestación de sacar una escopeta y matar a la persona que tienen enfrente. Entonces, es también como muy rebuscado el querer poner una situación que ella vivió, querer cargar a la iglesia con la culpa de decir de que porque no permitieron que recibiera ese apoyo, entonces por eso es que ella estaba traumada hasta después como para poder quitarle la vida a su esposo. Se dice también que ella lo que pasó en esa mañana fue que tuvo un episodio o una conducta disociativa, lo cual es de que una persona va a realizar ciertos actos, pero como que está actuando en un universo alterno, en una realidad, como en un sueño, que en realidad no sabe que está haciendo lo que está haciendo. Eso es una conducta disociativa y en realidad no está en el lugar en el que está. Pero hay algunos detalles acá que nos dejan ver en ella que esta conducta disociativa no era tan disociativa o no podía estar tan disociada de la realidad. Porque en un principio, cuando se le preguntó por la escopeta, ella dijo que no sabía que él tenía una escopeta, pero luego resulta que sí sabía dónde irla a tomar y cómo prepararla también para disparar. Entonces, ¿cómo se explica que sí sabía o no sabía? Puede ser disociativo si la escopeta está allí, a la mano, a la vista, pero ella tuvo que ir a un closet, buscarla, porque no estaba al alcance de las niñas, sino que estaba oculta de alguna manera. Entonces, ella tuvo que tomarla, como ya le dije antes, llevarla primeramente al pasillo, porque sabía que iba a hacer ruido cuando ella pues le moviera ahí para poner la bala en el cañón. Si estaba tan disociada, no hubiese entendido que iba a hacer ruido y que con ese ruido iba a despertar a su esposo. Pero ella se fue a preparar la escopeta afuera en el pasillo y regresó y accidentalmente, como ya le dije antes, dice ella, se le fueron 2 tiros.
accidentalmente, yo entiendo, recién acabo de ver un caso de un niño que le disparó a su mamá con una pistola que estaba ahí puesta en una mesa, están en una fiesta, el niño de 2 años agarra y facilito le disparó a su mamá. Entonces accidentalmente puede ser una bala, pero dos, y el esposo de puesto de espaldas no estaba viéndola a ella para poder hablar, como ella dijo, y luego el hecho de desconectar el teléfono para que él no pudiese llamar para pedir auxilio, cerrar rápido la puerta porque su niña escuchó el ruido, la niña que tenía 8 años escuchó el ruido, ingresó al cuarto y lo vio a él que se había rodado de la cama, había caído, y cuando la niña entró, escuchó las palabras de él que le estaba preguntando a ella por qué has hecho esto. Entonces tuvo ella también en su disociación supuestamente el alcance de empujar a la niña, de alar la puerta y de irse para la playa en ese mismo momentito. Entonces, tanta disociación, según se puede evaluar después, se puede ver para atrás el tiempo, tanta disociación en realidad no hubo. Entonces, cuando se pone a ver el caso, como les digo, ya después de tantos años para atrás, podemos entender que se castigó la hipocresía de este muchacho, de este predicador, de Matthew, la hipocresía de él como predicador, como hombre de Dios, como miembro de la iglesia, se castigó en base a las palabras nada más que de ella, con unas dos pruebas que ella pudo haber puesto en el lugar. Entonces, yo no quiero poner mis manos al fuego, como les digo, nada más que vengo a contarles un caso, un crimen de la vida real. No quiero poner mis manos al fuego por el uno ni por el otro, pero sucedió también algo con la niña mayor de este matrimonio, que fue la que vio a su padre caer de la cama, y esa niña no quería después ver a su mamá y le preguntaba por qué hiciste esto. Y los niños, a mi punto de vista, son muy perceptivos. Cuando la pareja se está peleando en la casa, se están golpeando, se están insultando, los niños desde muy pequeñitos, aunque nosotros supongamos que ellos no se están dando cuenta de lo que sucede, pero en realidad los niños están percibiendo toda esa conducta de sus padres. Entonces, para mí es muy raro que la niña no tuviese claro por qué su mamá había tenido necesidad de hacer esto. Si en la mente, en la psique, en lo más interno de la niña, hubiesen estado puestos los maltratos, los insultos, todo lo que ella dijo que él hacía, entonces la niña, siendo mujer, identificándose con su madre, doliéndole todo, si ella lo había sufrido de la misma manera, hubiese estado muchísimo más perceptiva a comprender pues que su mamá lo había tenido que hacer, aunque amara a su papá, pero la niña aún a los 3 años que se las devolvieron, que ya pues la custodia ya no estaba con los abuelos, sino que se las devolvieron a ellas, aún después la relación de ella con esta niña mayor era bastante difícil, porque la niña le preguntaba por qué tuviste que hacerle esto a papá. Como que la niña no relacionaba ninguna mala conducta con su papá. Y yo entiendo que puede haber una ceguera, digamos, por amor al papá, pero también me es muy difícil porque los niños son demasiado perceptivos. Entonces yo pienso de que en alguna manera la niña tenía que comprender o que sentir que su mamá lo había hecho por defenderlas a ellas mismas, porque dijo ella también de que cuando él esa mañana la bebé lo despertó, intentó asfixiarla para callarla.
y que eso lo había hecho con todas sus niñas, como que él no tenía ninguna empatía, ningún cariño por sus niñas. Pero según se comporta la niña mayor, aparenta como que ella sí tenía una conexión con su padre, sí tenía una relación con su padre. Entonces, eso lo siento yo como muy difícil de separar, digamos, cómo puede una niña estar tan ciega a los maltratos que se están sufriendo en la casa y para después no comprender qué fue lo que pasó. O sea, no comprender legalmente explicar, sino que en su interior decir ella, las cosas no estaban bien en la casa y pasó esto, pero la niña aparenta como que todo estaba bien en la casa y pasó esto. Entonces, este es el caso de estos familia, la familia Winkler, que eran Mary y Matthew. Un matrimonio muy joven, predicadores de la Iglesia de Cristo en Tennessee, en los cuales podemos, digamos, identificar, como les digo, a un hombre que aparentemente era un hombre, un actor, un predicador en el púlpito, que no tenía la misma imagen frente a su familia. Un hipócrita, según se le pintó, un hipócrita, un farsante, que nada más que utilizaba el púlpito, ni siquiera para obtener una buena ganancia económica, porque no la estaban pasando tan bien, sino que nada más por mantener un nombre, posiblemente porque era ya cuarta generación de predicadores. Entonces, pues para mantener ese estatus, posiblemente es que él se presentaba ante la comunidad, ante la iglesia de una manera. Esto es como se le pintó en el juicio después de lo sucedido. Si él era de esta manera, obviamente yo no lo voy a aplaudir, yo no voy a defender en ningún momento, pero también es cierto que hay muchos puntos que me hacen inclinarme por el hecho de que ella recibió una asesoría legal de unos abogados que eran espléndidos, buenísimos abogados que vinieron a arreglar la situación para que a ella le fuera favorable. Y le fue tan favorable que nada más que estuvo 7 días en prisión y 60 días en el psiquiátrico y se presentaba a firmar y ya pues se dijo que ya todo estaba bien. Entonces tan bueno fue el resultado, ¿verdad? Del caso que se preparó, que esto sucedió. Entonces todavía hay sentimientos encontrados entre que las pruebas para decir que él era tan mal hombre no eran tan pesadas como para la forma en la cual a ella se le castigó tan suavemente por supuestamente quitarle la vida a un hombre que intentaron pintar como un animal, como una bestia despiadada, pero que las pruebas nada más fueron la del perro que salió la vecina a decir, la de otro hermano en la iglesia que dijo que ella había bajado la mirada, algo humillada, y la de la ropa, la peluca, los zapatos que ella llevó para decir las cosas que él le pedía hacer en la intimidad. Después de eso, todas las demás personas decían, él es educado, muy carismático, muy buena persona. Y pues de ella igualmente, disociación, pues se tiene que tratar con pañitos tibios, qué tan disociada estaba, qué tan estrés postraumático o qué tanto, como muchos dicen, esta nada más que fue una asesina despiadada que se salió con la suya por los pensamientos tan conservadores que hay en aquellos lugares. Entonces, este fue el caso que traía para ustedes este día, un matrimonio que terminó cuando la esposa le puso fin con una escopeta supuestamente accidentalmente a la vida de su esposo. Predicadores de muchas generaciones en la iglesia de Cristo. Muchas gracias por escuchar y nos vemos pronto.